Muchas personas descubren que tienen TDAH a los 30, a los 40 o incluso más tarde. Y cuando reciben el diagnóstico o empiezan a entender cómo funciona su mente, miran hacia atrás y piensan algo muy parecido como ahora muchas cosas de mi vida comienzan a tener sentido. Y es que durante muchísimos años han vivido con sensaciones que no sabían explicar. Por ejemplo, sentir que todo cuesta más esfuerzo que a los demás, empezar proyectos con muchísima ilusión y después no terminarlos, o por ejemplo tener la mente llena de pensamientos al mismo tiempo, vamos todos chocando entre sí. Y durante mucho tiempo esas experiencias se interpretan como defectos personales, como que si el problema fuera una falta de disciplina, es que soy desorganizado, o quizá esta te vaya a sonar mucho, no soy constante. Pero muchas veces lo que ocurre es algo diferente y es que el cerebro funciona de otra Bienvenido a mi canal, yo soy Gaby Rodríguez, coach especialista en TDAH. Quiero darte la bienvenida si es la primera vez que vienes por aquí y también darte las gracias si ya llevas conmigo desde los primeros vídeos. Espero que toda esta secuencia del TDAH te esté siendo muy útil y te esté sirviendo de mucha ayuda. Como dije en la intro, sí, hoy vamos a hablar sobre el TDAH, sobre los síntomas del TDAH que más se suelen confundir, digamos, entre personas que tienen TDAH y personas que no tienen TDAH. Así que sin más dilación, te invito a que te quedes, a que te suscribas y vamos allá. Adelante vídeo. Hoy quiero hablarte de 5 síntomas del TDAH que muchas personas reconocen demasiado tarde y quizá mientras escuchas este vídeo alguna de tus propias historias también empiezan a encajar. Durante muchos años el TDAH se ha asociado sobre todo a la infancia. La imagen que mucha gente tiene es la de un niño inquieto que no puede estarse quieto o que se distrae constantemente en clase, pero cuando el TDAH llega a la adultez, muchas veces se vive de una forma distinta. Adultos que no parecen hiperactivos o de hecho desde afuera pueden parecer funcionales, trabajan, estudian, tienen responsabilidades, pero por dentro muchas veces viven con una sensación constante de esfuerzo mental, como que si todo requiriera un poco más de energía que para otras personas, y por eso muchas personas tardan años en entender lo que les pasa. Y antes de empezar el vídeo, quiero decirte que dentro de los síntomas del TDAH hay muchos, hay unos cuantos, pero como dije en el vídeo anterior, es importante recordar que para cada persona el TDAH se manifiesta de una forma diferente, tiene un impacto diferente y los síntomas que puede tener una persona que tú conozcas con TDAH, a lo mejor tú que lo tienes, no se repiten, no tienen por qué todo el mundo tener los mismos síntomas. Hay personas que tienen hiperactividad y hay otras personas que tienen TDAH tienen TDA, que va sin esta hiperactividad. Entonces, los síntomas que voy a hablarte el día de hoy son los que más se repiten y por supuesto que tengas en cuenta que es un bagaje de la cantidad de síntomas que hay, pero si te gustaría que hablase un poquito más de ellos o alguno en específico, déjamelo allá abajo en la cajita de comentarios, que me encantaría cumplir tu deseo de hacer el vídeo con el síntoma que más prefieres. Y ahora sí que sí, adelante vídeo. Además de los síntomas que vamos a ver, la literatura científica sobre el TDAH describe otros patrones que muchas personas también reconocen en su vida diaria. Si es verdad que hoy no voy a profundizar en ellos porque cada uno daría para un vídeo completo, pero quiero mencionarlos porque aparecen de forma consistente en la investigación sobre TDAH. Uno de ellos es la dificultad para gestionar el tiempo. Y es que muchas personas con TDAH tienen lo que algunos investigadores llaman time blindness o ceguera temporal. Es decir, cuesta estimar cuánto tiempo va a llevar una tarea o sentir realmente el paso del tiempo. Otro síntoma que aparece muchísimo en estudios es la impulsividad
en la toma de decisiones. Y esto puede manifestarse como compras impulsivas, interrupciones en conversaciones o decisiones rápidas sin haber evaluado todas las opciones. También se observa con frecuencia la dificultad para regular las emociones, y esta seguramente te sonará cuando vienen esas explosiones, porque aunque durante muchos años no se consideró un síntoma central, hoy sabemos que muchas personas experimentan emociones intensas y cambios emocionales muy rápido. Otro aspecto estudiado es la dificultad para mantener la atención sostenida en tareas largas o poco estimulantes, especialmente cuando no hay una recompensa de por medio. Y por último, algo que también aparece en la literatura es la tendencia a la procrastinación. No necesariamente porque la persona no quiera hacer la tarea, sino porque iniciar ciertas actividades requieren un mayor nivel de activación mental. Todos estos aspectos forman parte de lo que muchos investigadores llaman dificultades en las funciones ejecutivas, que afectan a cómo organizamos, planificamos o regulamos nuestras emociones, atención e incluso nuestras acciones. Pero hoy nos vamos a enfocar en otros 5 síntomas que las personas suelen hacerse consciente de adulto, y la mayoría de las veces cuando reciben el diagnóstico de TDAH suelen aparecer. También esto lo voy a comentar con vosotros porque son cosas que más se repiten con mis clientes e incluso las que yo misma he estudiado. Así que empezamos con ellas. El primer síntoma que muchas personas describen es algo que podríamos llamar saturación mental, y es esta sensación de tener demasiadas cosas en la cabeza pasando al mismo tiempo, como por ejemplo diversos pensamientos, muchas ideas, tareas pendientes, claro, cosas que tienes que recordar. Y todo parece competir por tu atención, y eso puede hacer que algo aparentemente sencillo como decidir por dónde empezar una tarea se vuelva 100% complicado. Y esto ocurre porque el cerebro con TDAH suele tener más dificultades para filtrar estímulos y priorizar la información. Y eso no significa que pienses mucho más que otras personas. Significa que tu mente tiene más dificultad para decidir a qué prestar atención primero. Y resulta que cuando todo parece importante, es muy fácil sentirse bloqueado. El síntoma número 2, empezar cosas y no terminarlas. Este segundo síntoma es uno de los que más frustración genera, y diría que un 90% de las veces acuden a mi consulta por culpa de esto. Y es que muchas personas con TDAH empiezan cosas con muchísimo entusiasmo, un proyecto nuevo, por ejemplo, un curso de francés, inglés, alemán, un hábito nuevo, ir al gimnasio, bailar, hacer yoga, una idea que les ilusiona, y al principio todo va muy bien, todo va fantástico, pero cuando la novedad desaparece, mantener el impulso se vuelve bastante difícil. Y eso tiene que ver cómo el cerebro regula la motivación y la dopamina. La dopamina está relacionada con el interés, la curiosidad y la recompensa. Cuando para ti algo es nuevo o estimulante, la motivación aparece fácilmente, pero cuando la tarea se vuelve repetitiva o menos interesante, sostener ese esfuerzo requiere muchísima más energía mental. Por eso muchas personas con TDAH no tienen problemas para empezar las cosas. El verdadero desafío suele ser sostenerlas en el tiempo. El síntoma número 3 es sentir que todo cuesta muchísimo más. Y es que muchas personas con TDAH, siendo adultas, sienten que actividades cotidianas requieren muchísimo más esfuerzo. Por ejemplo, organizar el día, planificar tus tareas, mantener rutinas tan sencillas como levantarte y hacer la cama, hacer un café o un desayuno a diario. Esto tiene que ver muchísimo con algo que se llama funciones ejecutivas, que las mencioné anteriormente. Y las funciones ejecutivas son esos procesos mentales que utilizamos para planificar, para organizar, para priorizar, para iniciar tareas y sobre todo para estas tareas que iniciamos poder finalizarlas.
¿Y qué pasa? Que cuando estas funciones requieren muchísimo esfuerzo, las personas pueden sentir que necesitan más energía mental para poder hacer todas estas cosas, para poder llegar el doble o mucho más de lo que otros realizan de forma automática. Y esto, por supuesto, puede generar muchísimo agotamiento. El síntoma número 5 es el hiperfoco. Seguro de esto sí que has escuchado hablar o habrás leído mucho. Algo que sorprende a mucha gente es que el TDAH no siempre significa falta de atención. Muchas personas con TDAH pueden concentrarse durante horas cuando algo realmente les interesa. Y a esto se le llama hiperfoco. Cuando el cerebro encuentra algo estimulante, la atención puede volverse muchísimo más intensa. El problema no suele ser la capacidad de atención. El problema suele ser regular hacia dónde se dirige esa atención. Cuando una mente con TDAH entra en este hiperfoco, es normal olvidarse de comer, descansar, hacer pequeñas pausas e incluso hasta dormir. Para los noctámbulos les resultará familiar empezar a las 8 o 9 de la noche empezar algo y que te den las 3 o 4 de la mañana y tú ahí como un búho. O a las personas que funcionan mejor de día se le pueden pasar horas y horas sin ir al baño e incluso sin comer. Y esto es el hiperfoco. Y el síntoma número 4, más que un síntoma diría yo que es una característica, sería la autocrítica. Y es que uno de los efectos menos visibles del TDAH no es cognitivo, es emocional. Muchas personas con TDAH han crecido escuchando frases como, a ver si te suena alguna, podrías hacerlo mejor, si te esforzaras más, seguro lo conseguirías, es que si te organizaras. Y con los años esos mensajes pueden convertirse en una voz interna muy, muy crítica y que luego de adultos cuesta muchísimo deshacernos de ellas. Y es que muchas personas llegan a la adultez pensando que simplemente hay algo mal en ellas, que están rotas, que no funcionan con estas creencias limitantes que se van formando. Por eso cuando alguien descubre que puede tener TDAH, muchas veces aparece algo muy importante y es el alivio. Y no porque todos los problemas desaparezcan, evidentemente, pero porque empiezan a entender su historia desde otra perspectiva. Así que cuando muchas personas empiezan a entender estos síntomas, algo por dentro cambia, empiezan a mirar su vida desde otra perspectiva. Situaciones del pasado empiezan a tener muchísimo sentido. Ahora comienzas a entender el porqué de muchas acciones, de muchos comportamientos, de muchas formas de ser. Y entender cómo funciona tu mente puede ser el primer paso para empezar a construir una vida que funcione contigo. Y si este video te ha ayudado a entender mejor el TDAH en adultos, te invito a suscribirte al canal porque cada semana seguiremos hablando de estos temas. También tengo un podcast donde profundizo mucho más en cómo funciona el TDAH en la vida real. Y recuerda, cuando sabes cómo funciona tu mente, muchas cosas empiezan a tener sentido. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, como siempre, a invitarte a suscribirte y nos vemos la semana siguiente en el próximo vídeo. Chao, chao.